Hola amigos de YouTube, vamos a ver los teoremas de Pappus-Goulding al igual que algunos centroides conocidos. Primero comencemos con el primer teorema de Pappus, que sería para hallar áreas de superficies generadas. En este caso vamos a necesitar primeramente una línea, que en este caso sería esta línea, y también un eje de giro obviamente. Ahora, algo que se debe de cumplir es que la línea con el eje de giro deben de ser coplanares, o sea, ambos deben de estar contenidos en el mismo plano. Segundo es que la línea no debe intersectar el eje de giro, como por ejemplo en este caso, esta línea intersecta el eje de giro, eso no debe de pasar. Cuando nosotros hacemos girar esta línea con respecto a este eje, se va a determinar esta superficie. Y el teorema de Pappus nos permite hallar el área de esta superficie generada. Para ello necesitamos los siguientes datos. Necesitamos conocer la ubicación del centroide. En este caso, el centroide de esta línea se ubica aquí en el punto C, centroide. Y vamos a requerir la distancia que hay de este punto centroide hacia el eje de giro, que en este caso la distancia sería esto, y sería X. También vamos a necesitar la longitud de la línea. En este caso vamos a necesitar toda esta longitud, que en este caso es L. Y el teorema de Pappus dice que el área de la superficie generada va a ser igual a ¿quién? A 2pi por x, que sería la distancia del centroide al eje de giro, y por L, donde L va a ser la longitud de la línea que vamos a girar. Aquí quiero acotar algo. El centroide no siempre se va a ubicar contenido en la línea. En este caso notamos que el centroide se encuentra fuera de la línea. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no hacemos girar esta línea 360 grados, sino lo hacemos girar un ángulo alfa? Entonces, se va a cumplir que el área de esta superficie generada va a ser igual a ¿quién? A alfa por x por L, donde sabemos que x es la distancia del centroide al eje de giro y L es la longitud de la línea. Alfa debe estar en radianes. Y aquí quiero acotar algo. Alfa debe ser menor o igual que 2pi o mayor o igual que 0. Esto se debe de cumplir. Ahora veamos el segundo teorema de Pappus-Goulding, donde en este caso ya no va a ser área de superficie generada, sino va a ser volumen de sólido generado. Ok, en este caso vamos a necesitar una región o un área, ¿no? Que sería en este caso esta área, y obviamente un eje de giro. A esta región lo vamos a hacer girar 360 grados y nos va a determinar este sólido. Y con el teorema de Pappus-Goulding vamos a poder hallar el volumen de este sólido generado. Pero aquí se deben de cumplir ciertas cosas. Primero, que esta área debe ser coplanar con el eje de giro. Y segundo es que esta área no debe de intersectar al eje de giro. Bien, si se cumple eso, entonces nosotros podemos hallar el volumen. Y el volumen se va a hallar como 2pi por x por a, donde a va a ser el área de esta región y x va a ser la distancia del centroide del área hacia el eje de giro. O sea, necesitamos primero que nada hallar el centroide de esta región. Su centroide se va a ubicar acá en el punto C. Y vamos a hallar la distancia que hay de este punto al eje de giro. En este caso esa distancia va a ser x. Y el volumen lo vamos a calcular de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no hacemos girar 360 grados, sino lo hacemos girar un ángulo alfa? Donde este ángulo alfa también debe de estar contenido en este intervalo, ¿no? De 0 a 2pi. Entonces, el volumen se va a calcular como alfa por x por a, donde alfa va a estar en radianes. Sí o sí tiene que estar en radianes. Si te dan el ángulo en grados sexagesimales, lo tienes que pasar a radianes. Ok, y estos dos serían los teoremas de Pappus-Goulding. Uno es para volumen y el otro es para área. Ahora pasemos a ver los centroides conocidos. Centroides conocidos. Estos tres primeros centroides sí te pido que te los memorices. Además, no es muy difícil. Si nosotros tenemos un segmento, entonces su centroide se va a ubicar en su punto medio. Y ojo, en este caso el centroide sí está contenido en el segmento, no como en el caso anterior. Bien, ahora, si nosotros tenemos una región paralelográmica, y me refiero a este paralelogramo, ¿no?, como área, entonces su centroide se va a ubicar en la intersección de ambas diagonales. Aquí, si quiero aclarar algo, aunque estoy seguro que lo conozcas por clasificación de cuadriláteros, sabemos que un paralelogramo puede ser un rombo, un romboide, un rectángulo o un cuadrado. En esos casos se cumple que el centroide se va a ubicar en la intersección de ambos.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paralelogramo? Pero en este caso ya no contamos con el área, sino sin el área. Y nos piden que hagamos rotar esto con respecto a este eje. Aquí, obviamente, no vas a aplicar esto. No apliques eso. Porque esto nada más se aplica para cuando es una región paralelográmica. Bien, acá sí te recomiendo que esto lo tomes, que lo dividas en sí. Que tomes primero a este lado. Sabemos que en un segmento el centroide se ubica ¿dónde? Aquí, ¿no? Calcules esta distancia y apliques el teorema de Pappus. Aquí también hacemos lo mismo, calculamos el centroide que se ubicaría en el centro porque es un segmento, calculamos distancia, por acá lo mismo, en el centro calculamos distancia, por acá lo mismo, y calculamos distancia, ¿no? De ese modo podemos calcular el área de la superficie que se genera al hacer girar esto. Ok, ahora por acá tenemos el centroide de un triángulo. El centroide de un triángulo, obviamente me refiero con área. Aquí siempre el centroide se va a ubicar en su baricentro. Ahora, pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos esto y no contamos con el área y queremos girar con respecto a este eje? Acá no vayas a tomar el baricentro. Te recomiendo de que hagas lo mismo, ¿no? Que esto lo dividas como lados. Primero, este segmento ubica su centroide, que se ubica obviamente en el centro. Calculas la distancia que es el eje de giro. Por aquí lo mismo, distancia. Por aquí lo mismo, distancia. Y de ese modo hallas el área de la superficie que se va a generar. Bien. Ahora, esto es sencillo de aprendérselo. Con esto no creo que tengan ningún problema en memorizárselo. Ahora, si un gráfico cuenta con eje de simetría, entonces su centroide se va a ubicar en uno de los puntos de este eje de simetría. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trapecio isósceles, por aquí estaría su eje de simetría, ¿verdad? Entonces, el centroide de este trapecio se va a ubicar en uno de los puntos de este eje de simetría. Por ejemplo, puede ubicarse por acá, por acá, por acá o por acá. Pero siempre el centroide se va a ubicar en el eje de simetría, siempre y cuando el gráfico cuente con eje de simetría. Bien, ahora pasemos a ver los siguientes centroides. Bien, por acá vamos a ver el centroide de un círculo. Sabemos que el círculo cuenta con varios ejes de simetría, obviamente, porque es un círculo. Por acá nosotros tenemos un eje de simetría y por aquí tenemos otro eje de simetría, ¿no? Obviamente este punto de acá es el centro. Entonces, como él es un eje de simetría, sabemos por teoría que el centroide se debe de ubicar en uno de estos puntos, ¿verdad? Y por acá, como él también es eje de simetría, entonces el centroide se debe de ubicar en uno de estos puntos. En conclusión, el centroide de un círculo se va a ubicar acá, en el centro del círculo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una circunferencia? También cuenta con dos ejes de simetría. En sí cuenta con varios ejes de simetría. ¿Ya? Porque si nosotros pasamos por acá una recta que pase por el centro, esta recta también sería un eje de simetría, ¿verdad? Pero en este caso nada más estamos considerando estos dos, como si fuera el eje X y por acá el eje Y. Solo eso. Bien, él sería un eje de simetría y por aquí él también sería otro eje de simetría, ¿no? Ojo, aquí esto es una circunferencia, aquí es un círculo. Recordemos que un círculo tiene área, pero una circunferencia no tiene área. En este caso esto no cuenta con área. Bien, entonces por acá como tiene dos ejes de simetría, entonces el centroide se va a ubicar en la intersección de estos ambos ejes. La intersección se da acá, ¿no? Obviamente también en su centro. Por lo tanto, la distancia que hay del centroide al eje de giro, en este caso estoy considerando a él como eje de giro. La distancia es 0. ¿Por qué? Porque su centroide se ubica justo en el eje de giro. Y por acá lo mismo, a él lo estoy considerando como eje de giro. Y su centroide se ubica acá. La distancia del centroide al eje de giro aquí también es 0. Ahora por acá. Aquí nosotros tenemos, digamos, la mitad de una circunferencia, ¿no? Una semicircunferencia. Entonces, el centroide de esta semicircunferencia con respecto a este eje de giro va a ser igual a la distancia que hay del centroide hacia el eje de giro, ¿verdad? Y esta distancia x va a ser igual a ¿quién? A 2r entre pi, donde r es obviamente el radio. Bien, ahora veamos el de acá. Aquí nosotros tenemos un cuarto de circunferencia. En este caso, este cuarto de circunferencia
¿sí o no? Que va a tener un eje de simetría. Su eje de simetría se ubicaría por acá. Y obviamente sabemos por teoría que el centroide se va a ubicar en uno de los puntos de este eje de simetría, ¿verdad? Y en este caso, ese punto es el de acá. Ahora, para aplicar el teorema de Pappus, obviamente necesitamos la distancia que hay del centroide hacia el eje de giro. En este caso, él también va a ser el eje de giro. Y esta distancia x va a ser igual a 2r entre pi. O sea, estos dos son iguales. Tan solo que en este caso es una semicircunferencia y en este caso es un cuarto de circunferencia. También conocido como cuadrante. Ahora veamos el caso más general. Cuando nosotros tenemos un arco, que sería este arco nada más. Sabemos que este arco cuenta con un eje de simetría, ¿verdad? Que en este caso sería el de acá. Y por teoría sabemos que el centroide se va a ubicar en uno de los puntos de este eje de simetría. En este caso se ubica aquí. Y nosotros para aplicar el teorema de Pappus necesitamos la distancia que hay del centroide al eje de giro, que en este caso por aquí estaría el eje de giro. Y esta distancia va a ser igual a r por el seno de teta entre teta, donde teta debe estar en radianes. Bien, si ustedes desean pueden memorizarse esto o también pueden memorizarse estos dos. Ahora, aquí yo les doy un consejo personal. Cuando yo postulé a una universidad, tuve la suerte que no me vino el teorema de Pappus en las preguntas de geometría. Pero si tendría que memorizarme esto, yo preferiría no memorizarme esto. ¿Por qué? Porque aquí, cuando nosotros hacemos girar esta semicircunferencia con respecto a este eje, sí o no que nos daría la superficie de una esfera, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la superficie de una esfera va a ser 4pi por el radio, en este caso es r al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, si nosotros aplicamos el teorema de Pappus, sería el área de la superficie generada, va a ser igual a 2pi por x raya por la longitud. En este caso, esta longitud, sí o no que sería L va a ser igual a ¿quién? A pi por r. ¿Sí o no? Ahora esto lo reemplazamos arriba. Sería el área va a ser igual a ¿quién? A 2pi por x raya por pi y por acá r. Ahora nosotros esto lo podemos simplificar, ¿verdad? No, lo podemos igualar. Si esto es el área de la superficie esférica y esto también sería el área de esta superficie, que también sería una superficie esférica, ¿no? Lo igualamos, sería 4pi r cuadrado igual a 2pi por x rayita y por r. Entonces por acá simplificamos, perdón, faltó acá un pi, entonces por acá por pi. Por acá simplificamos pi con pi, se cancelan. Y por acá este cuadrado se va con este r y por acá mitad, mitad. Entonces por acá nos queda 2r y por aquí nada más nos queda pi, ¿no? Entonces x raya sería 2r entre pi. Y miren, esto es lo mismo de acá, ¿no? Entonces ya depende de ustedes si ustedes desean memorizar esto o aplicar lo que yo estoy aplicando. En mi caso yo aplico esto. Como yo sé que al hacer girar esto con respecto a este eje me va a dar la superficie esférica, entonces no tengo la necesidad de por qué memorizarme esto. Ahora lo mismo por acá. Cuando nosotros hacemos girar este cuadrante, entonces nos va a determinar una superficie, ¿verdad? Que también sería la mitad de la superficie esférica. Y nosotros podemos hallar eso. En este caso ya esta área no sería 4pi por r cuadrado, sino sería 2pi por r cuadrado, ¿no? Sería la mitad de esta área en sí, ¿sí o no? Entonces esto lo igualo aquí a 2pi por x y por la longitud. En este caso esta longitud va a ser L igual a ¿quién? A pi medios por el radio, ¿sí o no? Y bien, esto lo reemplazo por acá y obviamente x raya va a ser igual a 2pi entre r. Entonces sale lo mismo al final, ¿no? Ya depende de ustedes si se desea memorizar esto o aplicar lo que yo estoy aplicando. Ahora pasemos a ver dónde se ubica el centroide de un semicírculo. En este caso vamos a trabajar ya con área. La distancia que hay del centroide al eje de giro
va a ser x, donde x va a ser 4r entre 3pi. Y ojo aquí, el centroide obviamente se va a ubicar en su eje de simetría, ¿no? Él sería el eje de simetría. Ahora por acá, a él se le va a denominar sector cuadrantal, mientras que tan solo a esta línea se le denomina cuadrante, ¿ok? Bien, en este caso el centroide obviamente también se va a ubicar en su eje de simetría, que estaría por acá, y este x va a ser 4r entre 3pi. Bien, aquí ustedes pueden memorizarse esto o hacer lo que yo hago. Cuando nosotros hacemos girar esta región con respecto a este eje de giro, sí o no que se va a determinar el volumen de una esfera. Y por teoría sabemos que el volumen de una esfera es 4r cubo por pi entre 3. ¿Sí o no? Y ahora, si nosotros queremos aplicar el segundo teorema de Pappus, que sería el volumen del sólido generado, va a ser igual aquí a 2pi por x raya y por el área, pueden aplicar eso. En este caso el área va a ser igual a, sería pi por el radio al cuadrado entre 2, ¿no? Porque es la mitad de un círculo. Bien, esto lo reemplazamos aquí arriba, entonces sería 2pi por x raya y el área va a ser pi por r cuadrado entre 2. Los dos obviamente se van. Y por acá el volumen me queda que es igual a x raya por x cuadrado y por pi cuadrado. Esto sería el volumen aplicando Pappus. Pero él también es el volumen, ¿verdad? Si son volúmenes, ambos lo igualo, ¿sí o no? Por acá x raya, x cuadrado y por acá pi cuadrado, ¿sí o no? Bien, entonces por acá simplifico este cubo, se va con este r cuadrado y nos queda lo siguiente. Perdón, por acá es pi cuadrado, ¿verdad? Pi cuadrado, sí. Por acá este pi se cancela con este cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda que x raya va a ser igual a ¿quién? Por acá nos queda 4 y un r nos queda. Y acá un 3. Y por acá nos queda un pi. Y sí o no que es lo mismo. Ahora, por acá ustedes también aplican lo mismo. Pero en este caso, al hacer rotar, ya no te va a dar una esfera, sino te va a dar una semiesfera. Y hacen lo mismo. Entonces, ya está en sus manos si ustedes deciden memorizarse esto o aplicar lo que yo estoy aplicando. Si les ayudó el video, no olvides de darme un like, por aquí te dejaré otro video y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo.